Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que tenemos que seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Hemos tenido un vídeo primero cargadísimo de noticias con un posible interés por parte de Aston Martin por fichar a un nuevo piloto. Tenemos que hablar de las críticas que ha recibido Lance Stroll, que lo hablaremos en este vídeo. Tenemos que hablar sobre Red Bull y las declaraciones que han dicho al respecto sobre uno de sus rivales que podrían haber tenido en Canadá y que realmente les dio miedo. Tenemos a Mercedes diciendo que van a pelear por victorias, tenemos muchísimas cosas de las que comentar y en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que hablar primero por las críticas que está recibiendo Lance Stroll y sobre todo que desde su equipo lo están defendiendo. Hemos visto en el vídeo anterior que se está hablando ya dentro del paddock sobre la posibilidad de que Charles Leclerc vaya a Aston Martin. Esto no es para ahora, ya lo hemos explicado, ya os hemos informado todo, lo tenéis en el vídeo anterior, pero no es para que mañana Charles Leclerc sea piloto de Aston Martin. Y por supuesto, lo que más se habla dentro del paddock es que sea para sustituir a Fernando Alonso el día que se retire, pero está esa pequeña posibilidad de que a lo mejor a Aston Martin no le rente seguir con Lance Stroll, sobre todo porque ya lo hemos comentado en el anterior vídeo de que los inversores, y no es la primera vez que hablamos al respecto sobre esto, los inversores no están del todo contentos con el desempeño que está teniendo el piloto canadiense, está muy lejos de su compañero de equipo y comentan que la imagen de la marca puede que se esté viendo un poco frustrada por su rendimiento, que si tuvieran un mejor piloto sería algo mejor al ver a los dos Aston Martin en posiciones más altas. Y por mucho que sea Lawrence Stroll el dueño del equipo de Fórmula 1, si los inversores del equipo, si los inversores de Aston Martin no les agrada, puede ser que haya cosas, que haya movimientos. Y es que además en las últimas carreras Lance Stroll ha sido muy criticado. Y desde luego que tenemos que tener en cuenta que es que lleva muchas carreras rendiendo a un nivel muy bajo. Ya no es rendir a un nivel más bajo que Fernando Alonso, porque Alonso obviamente es uno de los mejores pilotos de la parrilla de toda la que tenemos en la Fórmula 1 y uno de los mejores pilotos de toda la historia de la Fórmula 1. Obviamente Lance Stroll no llega a ese nivel, pero está recibiendo muchas críticas porque su nivel está siendo bastante pobre, sobre todo en distintas carreras, como lo fue en Canadá, que ya hemos visto que ha acabado noveno, pero es que además empezó 16º, clasificó 13º y tuvo una sanción de 3 puestos, pero es que no es solo Canadá, España sí que rindió bien y llegó a estar incluso durante la carrera en posiciones de en posiciones de podio, lo único que luego ya fue bajando puestos hasta acabar sexto, pero fue mal fin de semana de Aston Martin en general y realmente él lo hizo bien. Pero ya nos vamos a Mónaco y en Mónaco no puntuó y cayó en Q1. Nos vamos a Miami y en Miami no puntuó y cayó también en Q1, que todavía Mónaco es un circuito muy complicado, que la clasificación en Canadá fue bastante compleja, pero Miami, por ejemplo, yo creo que es uno de los peores fines de semana que ha tenido Lance Stroll. Luego tiene actuaciones como lo es Bahrein, a la cual llegó sin haber tenido entrenamientos porque no estuvo en los test de pretemporada y venía de haber sido operado 2 semanas antes y rindió muy bien. Así que eso ha sido todo lo que ha tenido Lance Stroll esa temporada. Una de cal y una de arena. Ha habido varios grandes premios en los que ha rendido bien. Arabia Saudí no estuvo rindiendo tampoco nada mal. Australia tuvo un buen resultado final también, por ejemplo, acabó en 4ª posición, ha sido su mejor resultado en toda la temporada, pero a partir de ese momento su rendimiento ha sido bastante pobre. Entonces tenemos que hablar mucho al respecto sobre esto. Y primero de todo, Fernando Alonso ha salido en defensa de Lance Stroll. No es la primera vez que lo hace, porque no es la primera vez que Lance Stroll recibe críticas, pero ahora mismo ha salido Fernando Alonso en defensa suya. Sobre todo lo que comenta es que necesita un poco de confianza que a lo mejor ha perdido por ciertos malos desempeños que ha tenido en las últimas carreras, pero sobre todo lo que comenta es que Lance Stroll es un piloto muy bueno y que hay que tener muy en cuenta que ha tenido un comienzo de temporada muy complicado por la operación que pasó 2 semanas antes de que diera comienzo la temporada, que eso le está lastrando incluso ahora, porque ahora mismo ya no le perjudica esa operación, como digo, para conducir como tal, sí le perjudicaba incluso en las primeras carreras porque le dolían muchísimo las muñecas y bajaba del coche con muchísimos dolores. Ahora mismo no es ese el caso, pero obviamente tiene menos rodaje y ha tenido peores condiciones en las primeras carreras. Eso es lo que comenta Fernando Alonso para defender a Lance Stroll. Hay que dejar una cosa clara, que también lo va a llegar a decir Fernando Alonso, ahora leemos sus declaraciones, pero una cosa que yo siempre he dicho, y tenemos vídeos en los que hemos hablado al respecto sobre esto, tenemos vídeos incluso el año pasado hablando al respecto sobre esto. Lance Stroll, hay muchas cosas que comentar sobre Lance Stroll. Primero, Lance Stroll no es un mal piloto, ni mucho menos. Bueno, obviamente cualquier piloto que llegue a la Fórmula 1 no es mal piloto. No lo era tampoco Mazepin y no lo era tampoco Latifi, que obviamente se le quiere muchísimo a Latifi, pero vamos en nivel. Obviamente ninguno de los dos eran malos pilotos y Mazepin es uno de los peores pilotos que hemos visto en la historia reciente de la Fórmula 1, ¿eh? No era mal piloto, porque para llegar a la Fórmula 1 no puede ser extremadamente malo. Ahora bien,
Latifi estaba por lo que estaba, Mazepin estaba por lo que estaba, que es por el dinero que podían aportar al equipo, y obviamente Lance Stroll, sin ser mal piloto y por supuesto no estar ni siquiera al nivel de ellos, también está por lo que lo está. Eso hay que tenerlo en claro y eso siempre se ha dicho, y Lance Stroll está en la Fórmula 1 por lo que lo está, por lo que también aporta económicamente. Más allá de eso, no es mal piloto, no es ese nivel de Mazepin, no es ese nivel ni siquiera de Latifi, dentro de lo malo no es mal piloto y ha rendido en muchas ocasiones muy bien. El problema de Lance Stroll es su inconsistencia. Es decir, no puede ser que haya un fin de semana en el que se salga, el que lo haga espectacular, y esto le ha pasado toda su carrera, ¿eh? No es cosa de ahora, ni cosa del año pasado, ni cosa de este último tramo, esto le ha pasado siempre. Hay veces en las que rinde estupendamente y la siguiente carrera con un coche que a lo mejor está para, pongamos esta Aston Martin, ¿no? Está para quedar a lo mejor en el podio o quedar en altas posiciones, cae en Q1. No es la primera vez que le pasa a Stroll y yo os he dicho en muchas ocasiones, lo he dicho ya durante esta temporada, o sea, es decir, es que es lo que digo, tenemos vídeos donde lo podéis llegar a ver. Si Lance Stroll, la carrera que le define como piloto es el Gran Premio de Turquía del año 2020. Una carrera muy complicada, con una clasificación extremadamente difícil bajo la lluvia, en un trazado que deslizaba horrores. Una clasificación, para que os hagáis una idea, con el dominio espectacular que tuvo Mercedes aquel año, donde ninguno de los Mercedes acaba ni en primera ni en segunda fila, que eso fue muy complicado porque estuvieron durante muchísimas carreras haciendo primeras filas, tanto Hamilton como Bottas. Eso fue esa clasificación, para que os hagáis una idea, y Stroll hizo la pole por delante de Checo, que Checo hizo una clasificación espectacular y Stroll hizo la pole. Empezó la carrera, estuvo liderando, tuvo buen ritmo, hubo un cambio de neumáticos que era el mismo, que era de intermedios a intermedios, es decir, que más o menos el feeling es el mismo, y empezó a perder tiempo. Y acabó séptimo, habiendo estado liderando todo el primer tramo de la carrera, no liderando, dominando, porque tenía más ritmo que Checo en aquella carrera al principio, y luego acabó séptimo. Esa carrera le define muy bien como piloto, es decir, tiene una inconsistencia muy grande. Y eso mismo lo llega a decir en cierto sentido Fernando Alonso. Lo que dice Alonso para defender a Lance Stroll, lo que dice es: conozco a Lance desde hace más de 10 años. Lo conocí en un evento de Ferrari en Canadá, cuando por entonces era piloto de la academia. Lance ha demostrado tener una velocidad, su compromiso y voluntad de correr, lo que le puso de manifiesto a principios de año cuando lo hizo con una mano rota. Eso es algo que no se ve si no tienes pasión por correr. Eso ya lo hemos comentado, ¿no? El hecho de que obviamente ha tenido ese hándicap de que comenzó el año con más dificultades. Y dice, solo necesita tener regularidad fin de semana tras fin de semana. Hemos visto muchos destellos por su parte, arrancadas fulgurantes, grandes clasificaciones en mojado, cosas que son excepcionales, totalmente cierto, pero luego de repente te hace lo que ahora mismo de estas últimas carreras, por ejemplo, está haciendo. Pero después tiene otros fines de semana en el que los resultados no llegan, que la clasificación no es buena y compromete la carrera, así que pienso que el objetivo de Lance es conseguir estar regularmente entre las 5 primeras posiciones. Cuando lo logre, sumará muchos puntos. Con su motivación y compromiso y este equipo, el que lo logre es solo cuestión de tiempo. Así que eso es lo que dice Fernando Alonso. Desde luego que yo creo que tiene esa capacidad de por lo menos ser un piloto como estilo Valtteri Bottas, como lo vimos en Mercedes, es decir, ser un piloto que cumple, ser un piloto que rinde. No es un piloto para el nivel de Alonso, como Bottas no lo era para el nivel de Hamilton. No es un piloto para que Aston Martin construya sobre él su futuro, pero desde luego que no es un mal piloto. Creo fuertemente eso, creo que también es lo que dice Alonso. Ahora bien, está generando muchos problemas, están perdiendo a Aston Martin muchos puntos por eso, han perdido la segunda posición en el Mundial de Constructores por las posiciones de Stroll, que ha perdido muchos puntos, y ahora que Mercedes ha reaccionado un poco y están rindiendo mejor, les han conseguido superar y eso puede pasarles factura. Por parte de Aston Martin han defendido la carrera de Stroll y sobre todo ha sido Mike Krack quien ha hablado al respecto sobre esto, y Mike Krack ha dicho que esta carrera se le está criticando por el resultado final, pero más bien ellos lo ven como un logro haber remontado desde el 16º puesto al 9º con las dificultades que tuvo. También hay que contar una cosa, y esto es así: durante el Gran Premio de Canadá tiene la mala suerte de que realiza su parada, va a hacer un undercut a los pilotos que tiene de delante, porque le está costando adelantarlos, porque con el tren de DRS es difícil, les va a hacer un undercut y de esa forma, con su propio ritmo en aire limpio, confía en que pueda llegar a adelantarles, y tiene la mala suerte que 2 vueltas después de hacer su parada salió el safety car. Entonces beneficia a todos los que tenía delante y perdió incluso posiciones, y a partir de ahí tiene que remontar. Luego incluso llegó a hacer un adelantamiento en último momento a uno de los Alfa Romeos, a Valtteri Bottas, para conseguir entrar en el 9º puesto. Ese adelantamiento lo ha subido la Fórmula 1, os recomiendo que lo busquéis, están en sus redes sociales, es decir, no tienen pérdida. No os estoy diciendo que no es alguna vez que os digo intentad buscarlo por las redes sociales, que lo vais a encontrar muy fácilmente, es que esta vez están hasta en la web de en las redes sociales de la Fórmula 1, es decir, no tienen pérdida, y en un adelantamiento en último momento espectacular que realizó. Pero eso es lo que habla, ¿no? Eso es lo que habla Mike Krack, de que ellos lo ven
ven más como esa remontada espectacular después de haber tenido una mala clasificación y haberlo conseguido. Entonces, por ese sentido, evalúan el fin de semana bien para Lance Stroll, que entienden que si tú ves que un compañero suyo ha quedado segundo mientras él ha quedado noveno, es que ha hecho un fin de semana malo, pero ellos lo ven como esa remontada. Cierto es que la carrera no es del todo mala. También es verdad que es que salía decimosexto, y el problema es que sale decimosexto y eso es por lo que se le está criticando. Es lo que estoy diciendo. El problema es eso, que clasificación, por ejemplo, pues tuvo un desastre este fin de semana, salía decimosexto, clasificó decimotercero, tuvo una sanción de 3 puestos por impedir a otro piloto y eso le perjudicó y al final le acabó lastrando durante todo este fin de semana y para conseguir simplemente 2 puntos, mientras que su compañero de equipo ha conseguido 18. Así que eso es lo que está pasando con Lance Stroll. Desde luego que no es un momento fácil ahora mismo para el equipo de Silverstone, porque tienen que evaluar también muchísimas cosas y es muy complicado evaluarlas con Lance Stroll, por supuesto, por las condiciones que es. Así que esto es lo que teníamos que hablar sobre el piloto canadiense, veremos qué es lo que ocurre. Y ya os he dado la información también que los inversores no están del todo contentos y ahí también hay un punto de conflicto por ver qué es lo que ocurre también con Lawrence Stroll, que es lo que acaba decidiendo, o si reacciona Lance Stroll. Así que vamos a pasar de tema, vamos a ir al siguiente tema y tenemos que hablar en esta ocasión sobre unas declaraciones que ha dado Helmut Marko, ya sabemos, asesor del equipo Red Bull, que ha dado unas declaraciones al respecto sobre un equipo que podría haberles llegado a competir durante el Gran Premio de Canadá, según ellos opinan, y dicen que tuvieron suerte de que este equipo saliera más atrás. No sé si sabréis ahora mismo a qué equipo os estoy diciendo al respecto sobre Ferrari. Ese es el equipo que Helmut Marko cree que este Gran Premio de Canadá y realmente rindieron muy bien. Ahora vamos a analizarlo un poco por encima, aunque los datos del ritmo de carrera fueron inferiores a tanto a Hamilton como a Alonso, los dos Ferrari. También hay que contar que obviamente hicieron una estrategia diferente, hicieron una estrategia arriesgada para conseguir el objetivo que era ser primero y segundo, que eso ya nos lo ha contado, por ejemplo, Carlos Sainz. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Helmut Marko? Sobre todo Helmut Marko se centra en decir que este Gran Premio de Canadá sí que tuvieron un rival que realmente podría haberles puesto las cosas difíciles y no era ni Fernando Alonso ni Lewis Hamilton, sino eran los dos pilotos de Ferrari que tuvieron un buen ritmo y que tuvieron desde Red Bull mucha suerte de que hubieran tenido mala clasificación y salieran en peores posiciones, porque quedó demostrado por la buena recuperación que hicieron que si hubieran salido en mejores posiciones, si hubieran hecho la estrategia normal, la estrategia de 2 paradas, podrían haber estado compitiendo contra Max Verstappen. Eso es lo que ha comentado Helmut Marko, me parece bastante interesante. Desde luego que la carrera de Ferrari no es mala, se ve, ahora hablaremos de eso porque también tenemos que hablarlo, pero se ve condicionada por la mala clasificación, pero ya puestos en eso salen décimo y undécimo, Leclerc décimo, Sainz undécimo, Sainz por la penalización, Sainz consiguió meterse en Q3 pero hizo mala clasificación igualmente porque clasifica octavo, acaba saliendo undécimo por la sanción también por impedir, en este caso fue a Pierre Gasly y eso les perjudica bastante. Ferrari lo hace bastante bien decidiendo cambiar la estrategia, no hacer la estrategia típica y aguantar con los medios con los que habían salido, aguantar cuando salió el coche de seguridad confiando en su propio ritmo aunque tuvieran unos neumáticos más usados en comparación con la zona de atrás. La verdad que les salió muy bien, que fíjate que es raro que les salga bien la estrategia a esa Ferrari, ¿no? Les salió realmente bien y consiguieron de esta forma mejorar, consiguieron de esta forma hacer el overcut en este sentido, hacer una parada más temprana que lo que lo hicieron sus rivales, por supuesto, la segunda parada a ellos, en este caso para Ferrari era la primera, poner los neumáticos duros, aguantar más tiempo con esos neumáticos duros finales, mientras que Verstappen o Hamilton iban con medios, Alonso sí que iba con duros, y luego al final acabar consiguiendo superar y acabar consiguiendo aguantar estas cuarta y quinta posición, que fueron finalmente un muy buen resultado, por delante incluso de Checo, que tengamos en cuenta que Checo salía decimosegundo también. Entonces todo eso hay que contarlo. Bastante interesante. Esto es lo que ha dicho Helmut Marko en Servus TV y realmente ¿podrían haber llegado a competir Ferrari? Habría que haberlo visto. A mí me hubiera gustado mucho verles más arriba. Realmente lo vemos por posiciones que han subido y demás, puede llegar a ser si hubieran tenido la misma estrategia. Ahora bien, yo creo que, por ejemplo, yo creo que no hubieran llegado a tener ese mismo ritmo. Creo que hubieran estado, me refiero, al nivel de Aston Martin y de Mercedes, en ese puesto donde estuvieron los demás. Si hubieran estado desde ese punto, creo que más o menos hubieran estado ahí. En ritmo de carrera, desde luego que tuvieron menos que Alonso y Hamilton, pero es muy destacable porque tuvieron ese menor ritmo en pautas generales en toda la temporada, no, en toda la carrera, pero también, claro, con una estrategia muy diferente. Pero
Yo creo que hubieran estado en ese nivel. Si hubieran hecho la misma estrategia y salir más arriba, hubieran estado en el nivel de Alonso y de Hamilton, sin llegar todavía a Max Verstappen, que todavía, y lo he dicho en varias ocasiones en este canal ya, tenemos que contar por si hubiera o no Verstappen gestionado, que yo creo que Verstappen estuvo gestionando, no sé si mucho o poco, y es posible que, aunque estuviera gestionando, es la vez que más cerca han acabado de Verstappen, por supuesto, pero desde luego que estuvo gestionando. Entonces, en ese sentido, habría que contarlo. Ya habló también Verstappen de la razón por la que también Ferrari pudo haber ido mejor, y Verstappen lo que dijo es que este fin de semana no había sido tan importante tener una buena degradación de neumáticos, y es más, el equipo que más degradaba es posible que hubiera salido beneficiado. La razón, porque este fin de semana el problema no era la degradación, sino las temperaturas. Entonces, aunque tuvieras más degradación, te daba exactamente igual. Y por parte de Carlos Sainz ha hablado qué fue lo que condicionó el fin de semana de Ferrari, que obviamente no tiene mucho misterio. Lo ha hablado Carlos Sainz, y Carlos Sainz ha desvelado cuál es desde Ferrari lo que opinan que fue el problema que tuvieron en Montreal. Y básicamente es la clasificación. Ha dicho que obviamente saliendo con Leclerc 1º y él clasificando 8º, que luego tuvo 3 puestos de sanción por lo que salió 1º por detrás de Leclerc, es lo que condicionó toda la carrera para el Gran Premio de Canadá que tuvo Ferrari, que esperaban un mejor rendimiento, pero la difícil clasificación, él también con los problemas también de confianza que tenía por el golpe en libres 3 y luego no poder rendir mejor en Q3, perjudicó todo el fin de semana. Eso es lo que ha dicho Carlos Sainz, y es así, desde luego, y es lo que yo también he llegado a decir de Ferrari. El problema de Ferrari es que no completan fines de semana completos bien. Es decir, está la típica frase de los grandes cometen los errores en libres. Ferrari no. O los cometen en clasificación o lo cometen en carrera. Y esta ocasión ha sido en clasificación, que fíjate que siempre Ferrari, toda esta temporada, ha sido mejor en clasificación que en carrera. Y justo este fin de semana son mejores en carrera, están rindiendo bien, consiguen un buen rendimiento, y justo es la peor clasificación que tienen los dos pilotos en conjunto, porque bueno, Leclerc obviamente en España salió 19º, pero en conjunto es la peor clasificación esta que han tenido. Cayendo otra vez Charles Leclerc en esa Q2, que ya hemos explicado, que además él pidió los neumáticos blandos y no le hicieron caso. Y luego Carlos Sainz, que sí que se consiguió meter en Q3, pero él lo explica que tuvo esos problemas de confianza y hasta ese momento pues tuvo que intentar dar un paso más, además, y le fue saliendo bien para meterse en Q3, pero en Q3 ya cuando no le salió bien, clasificó 8º y encima tuvo esa sanción, ¿no? Totalmente merecida, como yo ya he dicho en este canal, que acabó cayendo hasta esa 11º lugar, y luego pues la carrera fue bastante buena. Así que eso es lo que opinan desde Ferrari por su parte, que sobre todo vieron condicionados por ese problema. ¿Podrían haber competido? Ellos lo que opinan desde Ferrari, pues no lo han llegado a decir, pero desde luego que este fin de semana además también hay que tener en cuenta que Montreal siempre ha sido un circuito que históricamente se les ha dado bien, entonces sus sensaciones ya de por sí eran buenas, pero finalmente con esa clasificación pues obviamente fue la posición que tuvieron. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, históricamente por qué se les ha dado bien. A Ferrari siempre se les ha solido dar bien, y esto lo ha comentado por ejemplo el propio Fernando Alonso en estas últimas semanas. Lo que ha comentado es que Montreal era un circuito que a Aston Martin no le venía bien porque las curvas son muy cortas, que a Aston Martin le viene mejor que las curvas sean más largas, y eso justo le viene bien a Ferrari. En ese sentido lo ha llegado a decir Alonso, así que es uno de los motivos, tantos motivos por los que Montreal les suele ir bien, además del tema de la degradación, que ya lo hemos visto, que ya lo ha dicho Verstappen, que por cierto, la degradación que tuvo Ferrari en sí, más allá de que no fuera importante este fin de semana, la degradación fue bastante buena, ¿eh? Fueron bastante capaces de aguantar con esos neumáticos medios muchas vueltas sin perder ritmo, rodando a ritmos de cabeza de carrera, y luego con los duros más de lo mismo. Incluso estuvieron en esa degradación muy similares o incluso mejor a los de Fernando Alonso. Los neumáticos duros con los que acabó Leclerc estaban en mejores condiciones que los duros con los que acabó Alonso, habiendo puesto esos duros más tarde. Así que todo eso también hay que destacarlo. Veremos en el próximo Gran Premio de Austria cómo rinde Ferrari, que también es un circuito que no se les ha dado mal. Y el año pasado consiguió Leclerc allí ganar una carrera espectacular, donde Verstappen empezaba en pole y la acabó perdiendo. Y tenían más ritmo los dos Ferrari. Hubiera acabado Sainz segundo, lo único que fue aquella carrera donde su motor explotó, pero su rendimiento fue bastante bueno el año pasado. En general Ferrari no ha rendido mal tampoco ese fin de semana, así que veremos este año cómo rinden en el Red Bull Ring. Y más allá de eso, también tenemos un equipo, ya lo hemos comentado en el principio del vídeo, tenemos un equipo que en ese sentido podemos llegar a estar diciendo que a lo mejor van un poco motivados, pero es que están hablando al respecto sobre competir las victorias frente al equipo de Red Bull. ¿Cuál es este equipo? Es el equipo Mercedes. Mercedes ha estado hablando al respecto sobre poder competir por victorias, y desde Mercedes están hablando que ellos confían en poder competir por victorias esta misma temporada. Lo único que creen que van a tardar un poco en llegar a esas victorias. ¿Cuándo podría llegar a ser que Mercedes esté compitiendo frente a Red Bull por victorias? Lo que comenta Mike Elliott es que
estas victorias pueden llegar a final de temporada. Antes va a ser imposible competir por victorias. Y veremos porque al final de temporada además a Mercedes se les adapta muy bien ciertos circuitos, como lo vimos el año pasado. Por ejemplo, Brasil se les adapta bastante bien, pero México también. Estados Unidos también se suelen adaptar bastante bien, así que veremos en ese final de temporada cómo rinde Mercedes. Eso es lo que ha hablado Mike Elliott. Lo que dice textualmente, dice: es genial ver que al menos ahora luchamos por los podios y podemos demostrar de lo que somos capaces. Esperamos seguir en esta línea con las mejoras e ir ganando rendimiento en las próximas carreras, para así acabar luchando por algunas victorias en el tramo final de la temporada. Eso es lo que ha dicho Mike Elliott, bastante interesante. Si siguen desarrollando el monoplaza, no volverían a cumplir lo que está pidiendo Hamilton, que ya lo hemos hablado en el vídeo anterior, que está pidiendo que se centren en 2024. Os recomiendo que lo vayáis a ver porque lo desgranamos más, pero es una solicitud que está haciendo Hamilton, como ya lo hizo el año pasado. Hamilton ya estuvo muy quemado en las primeras carreras este año porque no le hicieron caso en absoluto la pasada temporada y parece que este año puede que no le vuelvan a hacer ese caso. Más allá de ahí, ¿pueden competir Mercedes en Austria? ¿Pueden rendir bien otra vez? Pues es un circuito donde Mercedes habitualmente no se le ha dado bien. También Mike Elliott nos va a explicar la razón por la que no han solido rendir bien este fin de semana históricamente, pero es que en las últimas temporadas solo han cosechado 2 victorias, que bueno, no está mal, pero 2 victorias en las últimas 7 carreras. No es el circuito más idílico para Mercedes este circuito. Lo que dice textualmente Mercedes, lo que dice textualmente Mike Elliott es: creo que donde hemos visto sufrir al coche es en curvas lentas. Si empezamos a mirar a los circuitos que tienen más curvas medias y rápidas, lo haremos mejor allí. Silverstone es un buen ejemplo de ello. El año pasado en Silverstone también rindieron bastante bien, por ejemplo. Y sigue diciendo, dice: Austria no debería ser demasiado malo para nosotros tampoco. Esperamos hacerlo bien en ambas carreras. Eso es lo que nos llega a comentar al respecto sobre Austria. Austria no tiene esas curvas de baja velocidad, pero históricamente no ha sido un circuito donde hayan rendido bien. Así que veremos cómo consiguen rendir este año. Veremos si consiguen dar ese paso adelante, si consiguen otro podio, que llevan ya varios podios consecutivos, España y Canadá. Veremos si consiguen otro más. Vamos a pasar de tema muy breve. Tenemos que confirmar la noticia que ya habíamos dado en este canal acerca de Bridgestone. Bridgestone estaba interesado por regresar a la Fórmula 1 para ser el suministrador de neumáticos. Sabemos que el contrato que tiene Pirelli ahora mismo finaliza para la temporada 2025 y la Fórmula 1 abrió un proceso para que entrasen nuevos suministradores de neumáticos si querían competir contra Pirelli. Pirelli ya se había inscrito y se inscribió de última hora Bridgestone. Parecía que no se iba a inscribir nadie más y el favorito, por lo tanto, era Pirelli. Bridgestone se inscribió e información de Motorsport, ambos han sido aceptados en el primer proceso, en la primera fase, que es la fase técnica. Se desconoce si alguna marca, cuidado con esto, puede haberse llegado a interesar por entrar más y qué es lo que ha pasado con ellos, si han sido aceptados o no, pero se desconoce. No se podemos asegurar al 100% de que únicamente hayan sido estas dos, pero todos los rumores indican a que sí. Las negociaciones ahora mismo pasan entonces a esa fase 2, han pasado la fase 1 que era técnica, la fase 2 se evaluarán términos comerciales y estos además van a ser en representación con Stefano Domenicali en persona, quien esté negociando, que se están negociando ya, van a empezar esas negociaciones. Se espera que la elección no esté condicionada, muy importante esto, únicamente por la capacidad financiera de uno de los dos postores para poner sobre la mesa una cifra a la que no se pueda decir que no, es decir, se espera que no llegue Bridgestone y diga: pongo el dinero que haga falta, pongo X cantidad de dinero, la que queráis, 100.000 millones, ponen esa cantidad de dinero y lo acepta la Fórmula 1. Se espera que no vaya a estar condicionada por eso, simplemente por cuál sea el que mejor suministrador de neumáticos pueda entrar. El favorito sigue siendo Pirelli, ya lo explicamos el día que dimos la noticia de Bridgestone. La razón por la que Pirelli seguiría siendo favorito, sobre todo, es porque ya llevan muchos años y ya tienen una base, es decir, Bridgestone lo tendría complicado en 2025, tendrían que empezar de cero cuanto antes y Pirelli ya tiene la base, incluso ya tiene casi los neumáticos de 2024 que ya se están testeando, ya se están probando, por lo tanto Pirelli en ese sentido llega a ser el favorito. Y no habrá dos suministradores diferentes, una noticia que ya hemos comentado, pero que alguna vez se me ha preguntado cuando hemos hablado de los suministradores de neumáticos, os lo vuelvo a decir, no va a haber dos suministradores diferentes, una cosa que sería genial, tener diferencias en los neumáticos y de esta forma forzar tanto a Pirelli como a Bridgestone, cualquiera de los dos que entren, a intentar hacer mejores neumáticos, intentar ir más al extremo, intentar
cualquier cosa, tengamos esa pelea por los neumáticos y de esa forma también más diferencia en estrategias, no va a haber esos dos suministradores. Quieren igualdad en ese sentido, por lo tanto solo va a haber uno. Solo entrará Pirelli, solo entrará Bridgestone, solo entrará uno de ellos con ese contrato que firmarían para entrar en 2025 y seguir hasta 2030. Se habla de que podría seguir ese contrato. Vamos a pasar de tema. Tenemos dos temas muy breves y cerramos. Tenemos que hablar sobre Mick Schumacher, una persona que está dando bastante que hablar en estas últimas semanas. Sobre todo en esta ocasión no tenemos que hablar sobre si regresa a la Fórmula 1, si va a Williams, sus palabras o algo así, que es lo último que hemos estado hablando sobre Mick Schumacher. Lo que tenemos que hablar sobre el joven alemán es que se va a subir al Mercedes. Se va a subir al Mercedes de Michael Schumacher, de su padre, del padre de Mick Schumacher. Se va a subir al W2, el segundo Mercedes de cuando entraron en la Fórmula 1, es decir, el Mercedes de 2011, un Mercedes con el que su padre quedó en octavo puesto en el Mundial de Pilotos con 76 puntos. A ese Mercedes se va a subir Mick Schumacher y se va a subir en el Festival de Goodwood, un festival donde, por ejemplo, también está Sebastian Vettel, que ya lo hemos hablado aquí, que va a estar ahí subido. Y lo que ha dicho Mick Schumacher al respecto sobre sobre subirse en este festival, que desde luego es un festival bastante conocido, por si no tenéis, si no sabéis cuál es, y van a estar, por ejemplo, Sebastian Vettel conduciendo coches históricos, va a estar ahí conduciendo Mick el W2. Lo que ha dicho es, va a ser especial correr con el coche de 2011 de mi papá, el W2, incluso si es solo una carrera corta, que realmente son un par de vueltas, una carrerita, vamos, no es algo, es un festival, no es una carrera, no es una competición, es un festival. Solo experimentar esta generación de autos será mega. Tengamos en cuenta que esto no es ni la era híbrida, que Mick Schumacher ha probado la era híbrida, ha probado los monoplazas de 2022, pero es que no es ni esa era híbrida, es anteriormente. El W2 es de esos coches que también sonaban, es decir, que tenían motores, no los motores V6 que nos metieron en la era híbrida, sino esos motores que sonaban, que tenían un sonido espectacular y ni siquiera son los mejores, no son los V10 de anteriores, pero bueno, no están del todo mal, desde luego. Y es esa generación con la que Sebastian Vettel ganó esos 4 títulos, con las que Red Bull dominó la parrilla y con los que Mercedes entró de nuevo a la Fórmula 1, y ahí estará el joven alemán compitiendo también, corriendo con ese W2. Y cerramos el vídeo con la confirmación de una noticia que os hemos dado en el anterior vídeo al respecto sobre el calendario. Hemos hablado mucho en el anterior vídeo al respecto sobre el calendario de la Fórmula 1, los cambios que van a haber, y esto lo ha comentado todo Joe Saward. Yo ya os he dicho que hay ciertas cosas que a mí no me cuadraban, sobre todo por lo que se ha estado hablando, por lo menos si puede ser cierto la información. Digo que no la desmiento, digo que lo que no me cuadra es entonces la información que había salido anteriormente, sobre todo porque Bahrein lo ponían como la primera carrera y anteriormente se nos dijo que en 2024 Arabia Saudí va a ser la primera carrera de la temporada, entonces eso lo hemos estado hablando ahí. Pero una cosa que ocurría, que decía en ese calendario, que ya habíamos hablado aquí sobre los rumores y que se ha confirmado, es la fecha del Gran Premio de Japón. El Gran Premio de Japón se iba a mover a principios de temporada para tener así de esa forma una gira asiática, por así decirlo, que íbamos a correr en Bahrein, en Arabia Saudí, en Australia, en Japón y en China. 5 carreras seguidas más o menos por ese lado del globo terráqueo. Es lo que se estaba hablando, es lo que Joe Saward nos confirmaba y es lo que se ha confirmado ahora, lo han confirmado desde Japón. ¿Quién ha confirmado esto? Esto lo ha confirmado Keiji Furuya, miembro de la Cámara de Representación de Japón, que lo ha compartido esto vía Twitter. Ha compartido vía Twitter los planes en el país de automovilismo que se refieren a los próximos meses, es decir, a las próximas carreras que vamos a tener en el país japonés, y ha comunicado que, lo ha dicho él en su Twitter, es decir, que ya al final nos lo ha desvelado, que el Gran Premio de Japón va a pasar a realizarse en abril. Las fechas en las que ya hayamos comentado, entre el 5 y el 7 de abril van a ser esa carrera, ese fin de semana. Justo una semana además después de la Fórmula E, es decir, que además en Japón van a tener esas dos carreras muy seguidas, que va a ser, la Fórmula E va a ser en las calles de Tokio, que esto es bastante curioso porque es la primera vez que hay una carrera homologada, por lo menos, urbana en Japón, que va a ser la Fórmula E, que va a ir a Tokio. Eso va a ser en las últimas semanas de marzo. La primera va a ser el Gran Premio de Fórmula 1 en Suzuka de Fórmula 1 para 2024. Así que de esta forma nos lo ha confirmado ese movimiento del Gran Premio de Japón a principios de temporada. En teoría va a ser la cuarta carrera, si no recuerdo mal. Sí, la cuarta carrera después de Australia y antes de China. Va a ser el Gran Premio de Japón. Así que Suzuka el próximo año, que históricamente también ha sido una de las últimas carreras, siempre ha estado más o menos por esas mismas fechas, pero sabemos, con la complejidad ahora mismo del calendario, con esa intentar
extender más y más y más y más el calendario, que ahora mismo tenemos el próximo año, este año tenemos 22, el próximo año se esperan que volvamos a tener esas 24 carreras. Como es muy complicado y esta temporada ya es muy ineficiente el calendario, han intentado recolocar un poco las carreras y por eso Japón, que como digo, históricamente había sido también una de las últimas carreras, va a pasar incluso a ser esa cuarta carrera de la temporada. Así que ya habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, suscribiros y darle a like si os ha gustado el vídeo. Por cierto, hemos sacado la función de miembros, tenéis todos los detalles, tenéis todas las mejoras, todo lo que podéis llegar a tener, que sobre todo es para intentar apoyar un poco más al canal, un poco más la viabilidad. Os recomiendo que lo vais a ver y lo quiero recalcar, que es únicamente si os lo podéis permitir y queréis apoyar un poco más el canal, lo hemos sacado ahí para que tengáis también esa opción. Ahora sí, ya habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta este final de este vídeo y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.